gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Mario. ¿Qué pasa con los emporios televisivos? ¿Qué pasa con Emilio y Ricardo? ¿Y qué pasa con las precisiones exactas de que no es un tema donde tenga que ver el gobierno de México? Emilio y Ricardo, pues tú los conoces mejor y los has analizado más de cerca. Bueno, sí, era uno de ellos multimillonario como es Emilio Azcárraga, solía hacerlo, ya no lo es debido a que principalmente su fortuna está basada en Televisa y Televisa ha perdido 75% en los últimos 5 años, ¿no? El valor de la acción. Y bueno, en los últimos días se ha recuperado, quiero aclararlo porque luego en X es común ver que a uno le reclaman que está diciendo que está cayendo y de repente un día se recupera. Sí, son cosas que pasan en el mercado accionario. A veces incluso una noticia como la salida de Emilio Azcárraga puede ser tomada como positiva porque cambia las inercias que trae la televisora, que es de resultados operativos malos, ¿no? Si bien es cierto que sigue ahí su séquito, y por séquito me refiero, él tiene pues amigos, algunos de la infancia, de la adolescencia, que están en diversos puestos ahí en Televisa, ¿no? Más o menos de su generación. Y bueno, aunque él sale de manera temporal, es la coyuntura actual, acusado por un tema de corrupción, no directamente a él, pero se sobreentiende que él pudo haber estado enterado, es parte de la investigación que tiene que hacer el Departamento de Justicia en los Estados Unidos sobre un escándalo de sobornos para ganar los derechos de televisión de un par de mundiales de fútbol. Bueno, y Televisa además ha estado envuelto en otro tipo de escándalos que tienen que ver con temas de extorsión, en el caso de Rocío Nale y Pemex, o bueno, la refinería de Dos Bocas para ser precisos. Y antes, pues nos podemos remontar a la ley Televisa, a telebancadas y a otros temas donde, pues, montajes, donde Televisa, pues, ha estado en el ojo del huracán porque tiene un gobierno corporativo pues francamente débil, incluso sus fundadores siempre estuvieron ligados al PRI, ellos mismos pues digamos que confesaban que eran soldados de ese partido, incluso se prestaban a ayudar en la recaudación de fondos para las campañas electorales. En fin, Televisa pues tiene toda una historia y bueno, Emilio Azcárraga Jr., ha tenido una administración en los últimos años pues un tanto complicada. Hay que recordar que Televisa con Enrique Peña Nieto tuvo una especie de boom porque se creía que iba a ser beneficiada y sí lo fue. Se le permitió entrar a diversos ramos de las telecomunicaciones donde antes no tenía permiso para hacerlo. Y a partir de ahí, con el nuevo sexenio, bueno, el anterior ya de Andrés Manuel López Obrador, se recortó la publicidad oficial. Hay que recordar que Televisa en la creación de contenidos es un negocio muy dependiente de la publicidad, de los espacios publicitarios en sus canales, en sus plataformas. Y bueno, se recortó la publicidad oficial del gobierno federal. No se le permitió expandirse a nuevos negocios. También pues hay que tener en cuenta que Televisa ha enfrentado ahí por ahí algo que no necesariamente tiene que ver con el gobierno, que es un cambio tecnológico, donde la gente ahora utiliza más las plataformas digitales, por ejemplo, YouTube, y eso pues también le quita audiencia. Han emergido nuevos competidores como Netflix y otros en temas de contenido, en series, películas. Y bueno, sobre todo también que Sky, el negocio de Sky, que es el de cable y de internet por vía satelital, además de Easy, que es un negocio por cable, han enfrentado desconexiones, probablemente pues también se explique por los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces esa es la coyuntura de Televisa. Si quieres ahorita paso a la de TV Azteca. Sí, claro. Aquí antes de pasar a lo de TV Azteca, entonces esta caída de Televisa también hay que tener en cuenta el factor Enrique Peña Nieto, es decir, la falta de credibilidad en sus servicios informativos donde, por ejemplo, se habló y bueno, Genaro Villamil lo documentó bastante bien en La rebelión de las audiencias, cómo este matrimonio pactado, pues gobierno casi televisado sí, con teleprompter, también ¿en qué medida afectó
telenovela alrededor de un presidente, que una televisora haya impuesto un presidente y de qué manera Sí. en términos económicos afectó o fue la cuestión tecnológica la que más ha dañado a Televisa en los últimos años, Mario. Sí, hay que recordar que Televisa estuvo muy imbricada con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar a una Ana Paula Ordorica presentando su libro y deshaciéndose en halagos a Enrique Peña Nieto. A la misma Ana Paula Ordorica ya se le olvidó un poco, yo creo, el tema, pero es bochornoso cómo hace la presentación, hablando casi como un estadista y cuando todavía Enrique Peña Nieto era candidato. Tenemos, pues también yo estuve presente directamente cuando Carmen Aristegui en algún momento comentaba que ella había visto el contrato de Televisa, específicamente de La Gaviota, con Enrique Peña Nieto. Ahora, no sé si eso involucraba también pues, una especie de matrimonio. Además, hay rumores de que pues, la pareja vivía en lugares distintos en Los Pinos y otros temas que alimentan la especulación de que era un matrimonio pues, fabricado para los intereses conjuntos, digamos, además de que después ya hubo un tema ahí de separación al terminar el sexenio. Por supuesto está ya la cuestión, digamos, factual, objetiva, que es el destino de la publicidad oficial, montos que se concentraban en la televisora. Y bueno, pues todo esto, además, hay que recordar que se dio el Pacto por México y hubo una reforma a las telecomunicaciones y ahí se le pusieron muchas trabas también a Carlos Slim, a América Móvil. No se le permitió, por ejemplo, entrar al negocio de la televisión, ¿no? Cosa que sí hace en Sudamérica, cuando uno va a Colombia, Claro Video tiene ahí distribución, tiene creación de contenidos, es muy grande. En Chile creo que también pasa lo mismo. Y en México no, se protegió a Televisa, a TV Azteca, y en cambio a ellos sí se les permitió entrar a telefonía celular, a internet, cuestión de servicios de datos. Entonces, pues sí fue beneficiado Televisa en ese sexenio. Ahora también hay gente con la que yo he hablado que dice que Televisa estaba directamente en el negocio de las medicinas, ¿no? Y que a veces incluso utilizaba esa fuente para cobrar a los estados o a los gobiernos. Es algo que Andrés Manuel López Obrador hablaba de vez en cuando en las mañaneras, ¿no? Que algunos medios de comunicación o algunos periodistas estaban también en el negocio de la distribución de medicamentos. Pues me parece que Televisa tenía algo bastante organizado ahí. Es algo que sin duda pues, se tiene que investigar más. Pero pues hay gente que lo platica así como si fuera cualquier cosa, no es de gobiernos morenistas, sino de gobiernos anteriores, y bueno, pues me parece que es parte de lo mismo. Televisa pues ha enfrentado muchas acusaciones de corrupción, de compadrazgos y con el poder, específicamente con el PRI, y bueno, ahora hubo un cambio de juego, un cambio de dinámica, donde ya no fue beneficiada con favoritismos, con regulación a dedo, a modo, con una publicidad oficial exorbitante, al contrario, pues cayó 70% para todos y quizá para Televisa, no sé si un poquito más. Entonces, pues definitivamente es una fuente de ingreso que enflaca, ¿no? Que cae. Ahora, el cambio tecnológico, pues lo decía, también ayuda a que estas dinámicas, digamos, se retroalimenten y digamos que se agrave. No quiero decir que sea una crisis necesariamente en Televisa. También cuando uno empieza a hablar de que empieza un bache en Televisa, pues automáticamente por el clima quizá político se interpreta que uno está diciendo que va a quebrar. Yo jamás he dicho eso. Tiene problemas de liquidez, tiene cierta deuda, pero finalmente pues tiene un negocio que ya, digamos, tiene varias décadas. También tuvo una fusión con Univision y el negocio de Univision, es decir, la parte de Estados Unidos, está relativamente estable, incluso con las campañas políticas, pues ahora sucede lo opuesto que en México, está aumentando su
su ingreso por publicidad, en este caso no oficial, sino de los candidatos, queriendo ganarse a los hispanoparlantes, pues recurren a Univisión. Pero en el agregado, en general, es una empresa cuyos ingresos han caído, cuya utilidad se ha mermado en los últimos tiempos, y ha estado muy criticada por su manejo, porque ha perdido clientes en el negocio de Sky, en el negocio del cable. Eso se llaman desconexiones. Televisa está teniendo desconexiones netas, es decir, más gente está cortando el servicio de la que lo está contratando. Y es un hecho que Televisa ha anunciado que va a hacer procesos de consolidación entre las dos, reducir los gastos administrativos, que va a invertir menos capital porque no está teniendo tantos clientes. Es un hecho que, por ejemplo, cerró también sus oficinas de TUDN en Estados Unidos, buscando adelgazar la nómina de contenidos. Es un hecho que ha hecho cambios también en sus barras de opinión. Es un hecho ya que salió Emilio Azcárraga. Entonces, sí es una televisora que, si bien no enfrenta una crisis existencial, sí enfrenta un bache, sí tiene problemas operativos y que seguramente logrará medianamente reinvertirse. En este sexenio, pues la perspectiva es que no cambien grandes cosas en el tema de telecomunicaciones, en el tema de la publicidad oficial, cómo se reparte. Entonces, pues uno esperaría que Televisa siga haciendo esfuerzos por cambiar algunas cosas y que mal que bien, pues ya no regrese, al menos en el corto plazo, a ser ese gran actor político, porque los medios de comunicación son actores políticos, ideológicos incluso, que ya no regrese con esa preponderancia que solía tener. Ahora, pues había un duopolio también con TV Azteca y ahorita vamos pasando hacia allá. Sí. Y esa fuerza, pues la han ido perdiendo, la mantienen en algunos nichos. Por ejemplo, siguen controlando el fútbol mexicano, por citar un ejemplo, ¿no? Y por supuesto hay muchos políticos que todavía no quieren meterse contra Televisa, muchos periodistas que no quieren criticar a Televisa por miedo, pues a ser vetados, porque finalmente por mucho tiempo Televisa se vio como una fuente muy noble, generosa de ingresos para las personas que se dedican a estar en la pantalla, ¿no? Entonces sigue habiendo un poco de eso, pero ya no es digamos, el monstruo que alguna vez se creía de que si un candidato no tenía el respaldo de las televisoras, no tenía nada que hacer, ¿no? No ganaba. Justo eso, antes de concluir con el tema Televisa, Mario, ¿por qué, por ejemplo, a los mexicanos nos suena bastante normal que Televisa hiciera, dicen en el pueblo, hiciera chapuza y utilizar algunas mañas para esta cuestión de la FIFA y lo demás? ¿Por qué ahora ha sido el impacto más fuerte que porque deja la presidencia Azcárraga o por qué a nosotros se nos hace normal en México que hagan este tipo de trampas? ¿Qué fue el detonante ahora? ¿La salida de Emilio Azcárraga o qué punto fue el quiebre ahí? Bueno, sí, en México definitivamente ya hemos normalizado estos casos de corrupción en general y en particular también de Televisa, que se suele asociar mucho al poder político. Ya sabemos también que el papá de Emilio Azcárraga pues tenía muchos vínculos con el partido. Entonces, desafortunadamente parte está normalizado. Ahora, en Estados Unidos la coyuntura pues es un poquito más adversa. El Departamento de Justicia finalmente es parte de la administración Biden y hay que recordar que Televisa en los últimos tiempos se estuvo acercando también a Donald Trump. También las circunstancias han cambiado. Televisa y Univision hicieron una fusión. ¿Y eso qué implica? En Estados Unidos es muy fácil para las administraciones federales vetar la participación de extranjeros en los medios de comunicación. Y entonces, cuando se da la fusión de Televisa con Univision, pues un porcentaje de la empresa ahora es mexicana. Y entonces ahí Estados Unidos, una administración adversa a Televisa, a los dueños, podría decir, pues yo no quiero mexicanos en mis medios de comunicación y correrlos con la mano en la cintura. Entonces, Televisa también ha adoptado una postura un tanto acometicia, quizá por eso entrevistó a Trump, buscando quizá que no hubiera, digamos, una posibilidad de veto, pero también pudo haber abierto la posibilidad a que ahora el Departamento de Justicia pues vaya con más razón detrás de este escándalo de corrupción, que es algo que ya había salido, es cierto, también hace algunos años, no es particularmente nuevo,
Y bueno, muchas veces estos casos salen a la luz porque en algún otro país, en algún otro juicio, una persona declaró que hubo un intermediario de Televisa y a través de una empresa cascarón se dieron pagos para hacerse de los derechos de televisión. Ese testimonio pues después llega al Departamento de Justicia y empieza una investigación que está en marcha contra Televisa, que le va a costar al menos, digamos, recursos legales, ¿no? Le va a costar pues la defensa y ya quién sabe dado el juicio, eso es otra historia, puede también ser adverso y costarle aún más. Entonces, pues muchas veces tiene que ver porque se inicia un procedimiento en otro país, pero aquí en México, pues muy pocos se atreven a investigar, por ejemplo, cómo se dieron estas acusaciones, por ejemplo, de que hubo pagos a través de terceros y empresas cascarón, a través de Andorra, remuneraciones a políticos, pienso, por ejemplo, en un Beltrones, por votos favorables a cuestiones que ayudaron a Televisa. Hay que recordar que incluso una persona en estos momentos que está en Morena y se dice de la Cuarta Transformación, que es Javier Corral, en su momento fue también muy crítico de Televisa, fue uno de los mayores rivales, ¿no? de la televisora. Incluso se hablaba de que pudo haber sido sujeto a alguna represalia o algún tipo de veto también. Y en ese momento Javier Corral era muy vocal contra Beltrones. Ahora, ese tipo de cosas, pues la verdad no se han investigado a fondo, no ha caído nadie, ¿no? Y otras cuestiones que son más difíciles de llevar a juicio, como es, pues, los telemontajes, que probablemente lo que uno supone es que formaba parte de un convenio de publicidad, no sé si con Genaro García Luna, por ejemplo, y bueno, Loret de Mola tenía que cubrir de alguna u otra forma ese tipo de eventos que ya estaban pactados y tenían remuneraciones a cambio, ¿no? Entonces, todo esto, pues esto último es difícil llevarlo a juicio, pero finalmente pues habla también de una colusión de Televisa con anteriores administraciones, porque esa administración, la de García Luna, la de Calderón, fue panista, pero a Televisa no le fue tampoco mal, ¿no? Con el PAN. Claro. Y pasando al otro tema que tenemos pendientes, la Secretaría de Economía, pues ya ha informado que la demanda que enfrenta la empresa TV Azteca por la deuda superior a estos 400 millones de dólares a Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management no es imputable al gobierno de México, ya que no se encuentran legitimados para demandar al Estado mexicano en un arbitraje internacional. Esto, ¿cómo lo traducimos? ¿Cuál es el mensaje que se le está mandando directamente a TV Azteca? Perdón. Sí, bueno, un poco de contexto. TV Azteca, pues también a partir de lo mismo, de una caída de ingresos por publicidad oficial, de cambio tecnológico, etcétera. TV Azteca también perdió capacidad de liquidez, de solvencia, pues creo que sigue siendo solvente. La diferencia es que si no tienes liquidez, tienes problemas para hacer frente a los pagos de corto plazo. Y si no eres solvente, pues no puedes, digamos que te puedes ir a la quiebra. En el caso de TV Azteca parece ser más un problema de liquidez que de solvencia. ¿En qué se traduce? En que haya solicitado deuda, haya emitido bonos y pues ante un problema de liquidez ha dicho no puedo pagar, dame tiempo, tengo que hacer algún tipo de reestructuración, etcétera, y eventualmente te voy a pagar. Lo que pasa es que no ha pasado tal cosa. Y entonces los tenedores de esos bonos, algunos, o bueno, la gran mayoría de ellos de nacionalidad extranjera, ya muchas veces esta deuda incluso se compra, digamos que un inversionista la vende a otro inversionista, a un fondo especializado en cobrar deudas, buscando pues evidentemente un retorno más atractivo por el riesgo que hay. Y yo no sé si serían de los digamos, tenedores o los bonistas originales o si ya son secundarios o terciarios, pero el punto es que lo llevaron a juicio a TV Azteca. Salinas Pliego pues ya también ha hecho una estrategia ahí de difamar a los fondos, de decir que bueno, pues es que son estafadores, etcétera. Pero lo relevante para el caso mexicano es que estas personas diciendo que un tribunal especializado en la Ciudad de México, pues dudando, digamos, de su capacidad
moral o de, digamos, su integridad, dijo que pues el tribunal benefició con una resolución a una empresa mexicana y no hay, digamos, las condiciones para digamos, una resolución objetiva, y entonces lo lleva a tribunales fuera del país, a un arbitraje, y pues decide que como TV Azteca no puede pagar y como el tribunal no da garantías de imparcialidad, pues que entonces demanda al Estado mexicano y es el Estado mexicano el que debe pagar. Ahora, yo no creo que esto vaya a prosperar. Imagínate si con cualquier empresa mexicana que quebrara tuviera que pagar el Estado mexicano, pues entonces todas las empresas dirían no voy a pagar y que el Estado mexicano me cubra, y se crearían incentivos perversos y no funcionarían los mercados financieros y los mercados de capital. Entonces, yo no creo que vaya a prosperar, pero y justo lo que está diciendo Economía, pues nosotros no nos lavamos las manos, no reconocemos que tengamos que cubrir en este caso pues el vacío de responsabilidad o las obligaciones de una televisora que además no ha quebrado, ¿no? Esa televisora pues además eventualmente tendría que honrar sus deudas. Está generando, digamos, efectivo, pero no quizá al ritmo suficiente como para pagarle a esos tenedores de bono, pero en algún momento lo puede hacer o puede vender ciertos activos para pagar esa deuda. Entonces, yo no creo que prospere. Lo que sí pues, refleja es un ambiente donde Ricardo Salinas Pliego y sus empresas se han metido en problemas. No es la única TV Azteca. Por ejemplo, las agencias crediticias han recortado la calificación de prácticamente todas las empresas de Grupo Salinas, de Grupo Electra. Banco Azteca sufrió una salida de depósitos que Ricardo Salinas Pliego que dice que es producto de una especie de difamación, de que el banco iba a quebrar. No necesariamente, yo creo que también tiene que ver con que pues justamente el empresario ha estado tan en la palestra, tan en los escenarios públicos que pues la gente también puede manifestar rechazo a esa persona, al dueño, a través de cancelar cuentas, servicios, y puede ser que las personas también le pierdan confianza y abandonen el banco, independientemente de si detectan que tiene la capacidad suficiente para ser solvente en el largo plazo. Entonces, ese es el contexto. Ricardo Salinas Pliego, demandado por inversionistas extranjeros, con adeudos fiscales, además, cosa que no había mencionado, pero pues ahí siguen abiertos los litigios, no de manera gratuita o fortuita. Ricardo Salinas Pliego aparentemente tenía una relación estrecha con miembros de la Suprema Corte, donde finalmente parte de la resolución de estas controversias se dirime. Entonces, pues es un empresario que sigue siendo mucho más rico, por ejemplo, que Azcárraga. Tiene, yo creo, en estos momentos más de 20 veces la fortuna de Azcárraga. Hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, hizo mucho dinero vendiendo Usacell, creo que AT&T, si recuerdo bien. Y bueno, pues que está un poco más diversificado que Azcárraga, ¿no? Las tiendas Electra, pues que solían ser Salinas y Rocha, por eso también le llaman un junior, porque su riqueza fue heredada por su papá o por su abuelo. Y bueno, ahora también en los bancos, ¿no? En Banco Azteca, que finalmente sigue siendo uno de los bancos probablemente de los 10, 12 más grandes del país. Tiene una red de sucursales amplia y también tiene otros servicios. Ahora, Ricardo Salinas Pliego también le gusta jugar a la política más de lo que aparenta, porque tiene incluso una encuestadora, UPAX creo que se llama, tiene Político, que se dedica pues, al contenido político, y a través de estas plataformas él digamos, hace favores y después los cobra seguramente, y bueno, pues bajita la mano, él sí se mete directamente a relación con gobiernos, no más que de eso no habla mucho, ¿no? Claro. En síntesis, ¿cómo podríamos hablar y definir la situación del duopolio televisivo en México, Mario? Bueno, yo creo que definitivamente no están en sus mejores momentos. Contrario también, tampoco me voy al otro extremo, contrario a lo que dice la gente, no están en quiebra, o al menos en una quiebra total. Pueden tener algunos problemas y quizás se tenga que reestructurar en el caso específico de TV Azteca.
En el caso de Televisa, pues probablemente lleve a que la empresa se haga más angosta, que tenga que, en el peor de los escenarios, desinvertir alguna de sus líneas de negocio, pero no creo que pase más allá de eso. También se está tratando de diversificar Televisa, ahora también creó una plataforma que se llama ViX de creación de contenidos, etcétera, ¿no? Es difícil como que reducir únicamente a la creación de contenido su futuro, ¿no? Realmente pues tomaría muchos años y podría sobrevivir a partir de, digamos, una especie de subsidio cruzado entre las subsidiarias, ¿no? Entonces, pero en lo que viene siendo su influencia política, lo que viene siendo pues el poder que algún momento tuvo ese duopolio, definitivamente ha venido a menos, ya no es lo que era. En algunos campos, pues compite ya también en la cuestión de creación de contenido, ya hay una tercera televisora que tampoco es muy grande, ya hay plataformas que le disputan también a las audiencias mexicanas directamente, las telenovelas ya compiten con Netflix, por ponerlo de una forma, con YouTube, compiten sus noticieros. Entonces ya no tiene tanto la relevancia, sobre todo para las campañas políticas y para ejercer presión o extorsión sobre los gobiernos y los políticos, ya no tiene ese poder que solía tener, ¿no? Entonces es un duopolio, digamos, que sí viene padeciendo tanto un giro, un cambio en el gobierno federal y también un cambio tecnológico. Entonces, en esa coyuntura desfavorable, el duopolio se debilita, el duopolio ya no es lo que era, Emilio Azcárraga dejó de ser milmillonario en el sexenio anterior y pues Ricardo Salinas Pliego ha sido un poco más díscolo, enfrenta esa pérdida de poder de una manera mucho más vocal, frontal, y tiene un pleito casado ya con la 4T. Y pues yo creo que estos episodios no es que apenas comienzan, pero van a continuar en los siguientes años, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mario Campo, por este análisis importante, relevante que nos haces y sobre todo que nos da mucha luz sobre la situación actual del duopolio televisivo en México. Gracias por esta vez. Muy buen día. Gracias, Marta Olivia. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.